Hace unos días, el digital El Confidencial publicó una noticia cuyo titular rezaba así: el gobierno sube un 8% el interés de demora en las deudas con Hacienda. La evidente idea que se quiere transmitir con este titular es que el gobierno ha aumentado mucho el tipo de interés que tienen que pagar todos aquellos que tienen deudas con Hacienda. Pero aquí hay una clara manipulación que busca exagerar y demonizar la actuación del gobierno. Se intenta vender como información objetiva y neutral algo que en realidad tiene una carga ideológica tremenda. Vamos a ver por qué. En primer lugar, en el titular solo se habla de las deudas que tienen las familias y las empresas con Hacienda, pero es que el interés de demora también afecta a las deudas que tiene Hacienda con las familias y con las empresas, que son mucho más habituales de lo que se cree y de lo deseable. El Confidencial solo señala que hay un perjudicado, el contribuyente, pero en realidad el perjudicado es el deudor en general, ya sea una empresa, una familia o la propia Hacienda. Una información verdaderamente objetiva y no sesgada tendría que haber indicado eso. Aquí vemos una manipulación clara para preocupar al contribuyente y dejar mal al gobierno. En segundo lugar, el interés de demora se expresa en porcentaje. Por ejemplo, 4% significa que si tienes una deuda de 100 euros, tienes que pagar 4 euros en intereses. Como se expresa en porcentaje, para hablar de cuánto aumenta o disminuye, lo ideal es hablar de cuántos puntos porcentuales aumenta o disminuye, o hablar directamente del porcentaje final en el que acaba. Por ejemplo, si pasa de 4% a 5%, se puede decir directamente eso o que ha aumentado un punto porcentual. Los datos reales sobre el tipo de interés de demora es que ha pasado desde un 3,75% a un 4,06%. Por lo que tendríamos que decir simplemente eso o decir que ha aumentado 0,31 puntos porcentuales. Pero el Confidencial en su titular no dice nada de eso, sino que dice que ha aumentado un 8%. En la entradilla de la noticia sí se señala que pasa del 3,75% al 4,06%, lo que es correcto y queda clarísimo. ¿Pero por qué entonces en el titular se habla de un incremento del 8%? Pues porque han calculado la tasa de variación porcentual entre 3,75% y 4,06%, que sería aproximadamente de un 8,3%. Pero es que eso no tiene ningún tipo de sentido económico. Calcular la tasa de variación porcentual de una variable que ya se expresa en porcentaje es una absurdez que no ilustra ni explica nada. Lo único que hace es confundir, que parece que ese es el objetivo del Confidencial. En este caso concreto, alguien podría pensar que han subido el tipo de interés de demora al 8%, o podría pensar que lo han aumentado en 8 puntos porcentuales, lo cual es muchísimo en comparación con el cambio realmente hecho, que recordemos que no llega ni a medio punto porcentual. Se trata de una evidente manipulación por parte del Confidencial para que parezca que el gobierno ha aumentado el tipo de interés de demora mucho más de lo que verdaderamente lo ha hecho, y para dar a entender que la gente va a tener que pagar mucho más a Hacienda, ocultando expresamente que Hacienda también va a tener que pagar más a los contribuyentes. Para demostrar por qué no tiene sentido y por qué no es adecuado aplicar tasas de variación porcentual a porcentaje, pondré un ejemplo. El Euribor, que también es una variable que se expresa en porcentaje, ha aumentado hace poco del 0,1% al 3%, o 2,9 puntos porcentuales. Si hiciésemos como el Confidencial y calculásemos la tasa de variación porcentual, entonces tendríamos que decir que el Euribor ha aumentado un 2.900%, lo que es completamente absurdo. Eso no dice ni aporta nada, lo único que hace es confundir a la gente. Una prueba de que el Confidencial ha manipulado conscientemente la información es que en otras noticias no recurre nunca a ese cálculo tramposo. Por ejemplo, en esta noticia se señala que la tasa de paro cae al 12,5%, mínimo desde 2008, con casi 20,5 millones de ocupados. Aquí se limitan a señalar el porcentaje final en el que ha acabado la variable. Como el trimestre anterior la tasa de paro estaba en el 13,6%, si hubiesen utilizado la tasa de variación porcentual, les habría salido que la tasa de paro ha caído un 8,1%, lo que no tiene sentido porque da la sensación de que la tasa de paro ha caído mucho más de lo que realmente ha caído. Es lo que tiene que tener todo expresado en porcentaje. Y es que lo que tiene que hacer un periódico es informar de la forma más clara y transparente y comprensible posible para el público. Y realizar este cálculo no va en esa dirección en absoluto. Como vemos, aquí el Confidencial lo hace bien, quizás porque si hubiese hecho la trampa hubiese dejado en buen lugar al gobierno y a sus políticas laborales. ¿Quién sabe? Veamos otro ejemplo. En esta noticia se señala que el gobierno bajará el IVA de la luz al 10% y suspende el impuesto a la generación eléctrica. Además, en la primera frase se aclara que el IVA pasa del 21% al 10%.
De nuevo, aquí lo hacen bien, porque se limitan a señalar el porcentaje final en el que acaba la variable, e incluso también el porcentaje inicial desde el que empieza, no la tasa de variación porcentual. Si hubiesen utilizado esta tasa de variación, les habría salido que el gobierno reduce el IVA un 52,4%. Lo que sería totalmente confuso porque parecería que el IVA está bajando más de lo que tiene de tipo impositivo. Aquí, de nuevo, el Confidencial no recurre a ese truco matemático, quizás porque si lo hubiese hecho hubiese dejado en buen lugar al gobierno y a sus políticas impositivas, quién sabe. En fin, queda más que claro que el Confidencial ha manipulado el titular de su noticia para que parezca que el gobierno ha aumentado mucho el tipo de interés de demora. Y encima se le ha olvidado mencionar casualmente que eso perjudica también al Estado cuando es el deudor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.